¿Nunca les pasó de llegar a un lugar y sentirse demasiado incómodo? ¿Nunca les pasó de que en ese lugar, o sea, decimos, ay, que pase rápido el tiempo, o no me quiero mover, o me siento muy incómodo, muy estresado en este espacio? Bueno, en este video vamos a hablar acerca de cómo hay espacios que nos sentimos que no nos representan. O sea, nos sentimos extremadamente incómodos y queremos salir lo más rápido posible de ese lugar. Primero que nada, hay que entender que los espacios como tal, o sea, la arquitectura, los espacios, las paredes, los pisos, los techos, son un contenedor. Partiendo desde este concepto, podemos decir de que el diseño interior de estos espacios ya dependen de cada uno. Es la impronta que cada individuo le da a ese espacio. Recuerdo un lugar que me hacía poner incómodo cuando era chico, por ejemplo, era ir a la casa de mis abuelos. Ir a la casa de mis abuelos, o sea, se sentía como raro. Sentía que no eran los olores que tenía en mi casa. Sentía de que había como muchas cosas. Sentía que las cosas estaban viejas o estaban oxidadas por el tiempo. Sentía que ya me quería ir, no me sentía cómodo en ese lugar. Entonces, cuando pensé en hacer este video, se me vino enseguida esa imagen de que cuando yo era chico no me sentía cómodo en ese lugar, entonces quería salir lo más rápido posible. Y analizando un poco más las situaciones, o sea, aún hoy en día hay lugares en los cuales, o sea, uno se acerca, entra y por respeto uno no dice nada, aguanta lo que tiene que aguantar, pero sin embargo, o sea, quiere salir corriendo. Esto llámese estar extremadamente ordenado y no querés ensuciar, no querés tocar nada, no querés que se rompa nada, o por lo contrario, entrar a un lugar que está demasiado sucio, que está desordenado, y entonces te sentís incómodo porque no es la naturaleza de uno. Y ahora bien, entendiendo esta situación y cómo me hacían poner los espacios, me puse a pensar de que el sentirme incómodo en esos lugares hablaba más de mí que de los espacios en sí, porque las personas que vivían en esos espacios estaban felices viviendo de esa manera. Entonces, el problema no es de ellos para con su espacio, sino es mío queriendo aceptar o no esa situación de espacios. Es bastante extraño, pero muchas veces tenemos que lidiar con estas situaciones y a veces hay que aguantarlas, a veces hay que aceptarlas o simplemente rechazarlas. Esto nos sucede, por ejemplo, como cuando me pasaba de chico, cuando visitamos a un familiar, cuando tenemos que visitar a un amigo, cuando tenemos que ir a una entrevista de trabajo, cuando conocemos a nuestra pareja y nos conocemos por primera vez, también. Y muchas veces esto es un condicionante para estar o no estar con esa persona, porque el espacio como tal da muchísima información que nosotros la tomamos y en base a esa información tomamos decisiones de que si esta persona está alineada con lo que quiero, con lo que me gusta, con lo que me hace bien. Y por otro lado, podemos tomar la decisión de no, la información que me está dando es una bandera roja, tengo que alejarme de acá, esto no me gusta, entonces uno se aparta y no tiene que aguantar eso. Ahora bien, esto por ahí sucede cuando son espacios privados de otras personas, entonces uno acepta o no a esa persona o ese espacio tal y como es. Pero después me puse a pensar de que esto sucede también con los espacios que son públicos o semipúblicos. A ver, ¿por qué elegiría ir a un supermercado o a otro, o a una verdulería o a otra, o a un gimnasio o a otro gimnasio? ¿Qué realmente define nuestras elecciones? Particularmente hablando, el espacio es un gran condicionante para tomar las decisiones de ir a un lugar o ir a otro lugar. Como ejemplo puedo dar el de una verdulería. El entrar a una verdulería y ver que las cosas estén ordenadas, que las verduras de hojas estén lindas, que esté limpio, que no haya olor a podrido, habla mucho de cómo es esa empresa o cómo es ese dueño de esa verdulería para con su espacio. En cambio, si entramos a una verdulería y ya sentimos olor a podrido, vemos un cajón en donde dejan todas las hojas que se van poniendo feas,
o de frutas y verduras que están podridas ahí a un costado. Vemos pasar una rata, estamos pisando tierra de las papas. Si no nos queda otra, o sea, uno va, elige lo mejor que se necesita, pero si es por una elección a la hora de tomar nosotros una decisión de compra, posiblemente vayamos a la que está más limpia y está más linda, por más de que sea más caro. Y lo mismo pasa con un gimnasio. Me acuerdo de haber ido a un gimnasio a hacer una prueba nada más, y estaban, o sea, las cosas que usaban las otras personas estaban todas transpiradas y me daba asco. Y por otro lado, en otro gimnasio que era mucho más chico, entonces era como un trato más personalizado, uno tenía un diálogo y el dueño de ese gimnasio había generado un entorno de comunidad en las cuales cuando se terminaba de utilizar una máquina se pasaba un trapito o la toalla que se llevaba para que la persona que utilice después de uno la máquina no esté toda sudada, que era una cosa asquerosa. Y no es una cuestión de costos, porque de hecho el que estaba todo sudado salía más caro que el gimnasio que había entablado una comunicación con todo para que haya como códigos de convivencia. Y bueno, ¿a vos te pasó alguna vez de llegar entonces a estos lugares en los cuales uno se sentía muy estresado y decía, ya me quiero ir? Normalmente a mí, de vuelta, traigo mi visita hacia la casa de los abuelos, que no me representaba ese espacio. Entonces yo me quería ir lo antes posible, pero estaba obligado por mis padres a quedarme el tiempo de la visita. Entonces recién cuando uno es grande realmente tiene el poder de elección de quedarte en ese lugar o aguantar. Como reflexión quiero terminar de que todo esto que estoy hablando es una cuestión personal y normalmente cuando decía de estar en un lugar era de ir a visitar a un familiar, ir a visitar a un amigo, ir a visitar a mi pareja. Sin embargo, esto cambia cuando conformamos una pareja, cuando conformamos una familia, cuando conformamos una empresa, por ejemplo, porque la cultura pasa a ser de un individuo a una situación colectiva. Un poco como expliqué lo del gimnasio, ya no depende de una sola persona. Normalmente es la visión que se tiene sobre cómo queremos que quede reflejado el espacio. Pero eso lo vamos a ver en otro video más adelante, porque es también muy interesante. Así que bueno, con eso terminamos. Mi nombre es Antú, diseñador de espacios memorables. Nos vemos en el próximo video.